Reducir un felony a misdemeanor en California puede cambiar la forma en que una condena aparece en el historial penal, pero no todos los casos califican. La clave está en saber si el delito es elegible, si hubo probation y cómo presentar la petición correctamente ante la corte. Hoy vamos a hablar de cómo reducir una condena por felony a misdemeanor en California, qué significa una moción bajo el Código Penal 17B, qué factores puede considerar un juez y por qué este proceso debe analizarse caso por caso. Antes de empezar, es importante aclarar algo. Este video es información legal general y no reemplaza una consulta con un abogado. Cada caso depende de los hechos, del cargo específico, del historial de la persona, de lo que ocurrió durante probation y de la corte donde se presenta la petición. En California, muchas personas escuchan la frase reducir un felony a misdemeanor y piensan que se trata de borrar el caso por completo. En realidad, no es exactamente eso. Una reducción bajo el Código Penal 17B busca que una condena que fue tratada como felony sea declarada misdemeanor por la Corte. Es decir, el caso no desaparece automáticamente, pero la clasificación legal de la condena puede cambiar. Esa diferencia importa. Una condena por felony puede afectar oportunidades laborales, licencias profesionales, vivienda, inmigración, derechos civiles y otros aspectos de la vida diaria. Una reducción a misdemeanor puede ayudar en algunos de esos contextos, pero no elimina todas las consecuencias posibles. Por eso, una parte importante del análisis legal es entender qué puede hacer esta moción, qué no puede hacer y qué otros recursos podrían estar disponibles después. La base legal más común para este tipo de solicitud es el Código Penal de California, sección 17B. Esta sección permite que ciertos delitos sean tratados como misdemeanors cuando cumplen con los requisitos legales. En términos prácticos, el primer requisito es que el delito sea lo que en California se conoce como un wobbler. Un wobbler es un delito que, dependiendo de las circunstancias, puede ser acusado como felony o como misdemeanor. No todos los felonies son wobblers. Algunos delitos solamente pueden ser tratados como felonies. Si una condena corresponde a un delito que la ley no permite reducir a misdemeanor, entonces una moción 17B normalmente no será el recurso adecuado. El segundo punto importante es la probation. En muchos casos, para buscar una reducción después de una condena, la persona debe haber recibido probation. Si la corte negó probation y la persona fue sentenciada a prisión estatal, eso puede impedir una reducción bajo el Código Penal 17B. También pueden existir complicaciones si hubo una sentencia bajo ciertas disposiciones de cumplimiento en cárcel del condado. Por eso, no basta con ver el nombre del cargo. Hay que revisar la sentencia, la orden de probation, el minuto de la corte y el historial completo del caso. Cuando un abogado analiza una posible reducción de felony a misdemeanor, una de las primeras preguntas es, ¿el delito era legalmente elegible para ser acusado como misdemeanor desde el principio? La segunda pregunta es, ¿qué tipo de sentencia recibió la persona? Y la tercera es, ¿qué ha ocurrido desde la condena? La Corte no solamente mira el nombre del delito, también puede considerar la naturaleza de la conducta, el papel de la persona en el caso, el daño alegado, el historial previo, el cumplimiento de las órdenes de la Corte y la rehabilitación desde la condena. Esto no significa que una persona tenga que presentar una vida perfecta para pedir este alivio. Significa que la petición debe explicar el caso con honestidad, contexto y documentación. Por ejemplo, la Corte puede querer saber si la persona completó probation, si pagó multas o restitución, si terminó clases o programas ordenados, si mantuvo empleo, si estudió, si apoyó a su familia, si hizo servicio comunitario, si recibió tratamiento o si tomó medidas concretas para seguir adelante. La parte más importante de una petición bien preparada es mostrarle a la Corte una imagen completa y responsable, no solamente pedir un resultado. También es importante hablar de probation violations o violaciones de probation. Tener una violación no significa automáticamente que la reducción sea imposible en todos los casos, pero sí es algo que debe abordarse con cuidado. La Corte puede preguntar qué ocurrió, cuándo ocurrió, si el problema fue corregido y cómo fue el cumplimiento después. Un abogado puede ayudar a explicar esos detalles de una manera clara y profesional, sin minimizar los hechos
y sin presentar una versión incompleta. Otro punto que muchas personas confunden es la diferencia entre reducir un felony a misdemeanor y obtener un expungement, que en California generalmente se refiere a un alivio bajo el Código Penal 1203.4. Una reducción bajo 17b cambia la clasificación del delito cuando el caso califica. Una petición bajo 1203.4 puede permitir que la persona retire una declaración de culpabilidad o no contest, y que el caso sea desestimado para ciertos fines, si se cumplen los requisitos. Son herramientas distintas, y en muchos casos se analizan juntas. También existen leyes de alivio automático de antecedentes en California, conocidas comúnmente como Clean Slate Laws. Estas leyes han ampliado ciertas formas de alivio para antecedentes elegibles. Sin embargo, el alivio automático no siempre sustituye una moción 17b, y no todos los casos califican de la misma manera. Una persona puede necesitar una petición formal aunque haya escuchado que California ahora tiene procesos automáticos. La mejor práctica es revisar el expediente específico y confirmar qué alivio ya se otorgó, qué alivio falta y qué solicitud tiene sentido presentar. Entonces, ¿cuándo se puede pedir una reducción de felony a misdemeanor? En algunos casos, el tema puede plantearse durante el proceso penal, en una audiencia preliminar, en la sentencia o después de completar probation. Para muchas personas que ya tienen una condena antigua, la petición se presenta después de haber terminado probation. Pero el momento correcto depende de la etapa del caso y de la estrategia legal. Una petición fuerte normalmente incluye más que un formulario. Puede incluir una declaración, registros de cumplimiento, comprobantes de trabajo, certificados de programas, evidencia de educación, cartas de apoyo, información sobre responsabilidades familiares, servicio comunitario, logros desde la condena y una explicación legal de por qué la Corte tiene autoridad para conceder la reducción. La meta es darle al juez una base clara para ejercer su discreción. La palabra discreción es importante. En muchos casos, incluso cuando la persona cumple con los requisitos básicos, la Corte todavía puede evaluar si debe conceder la solicitud. Por eso, la presentación debe estar bien organizada. No se trata solamente de decir que alguien quiere una segunda oportunidad. Se trata de mostrar por qué, bajo la ley y bajo los hechos del caso, la reducción es apropiada. También debemos ser claros sobre los límites. Una reducción de felony a misdemeanor no necesariamente elimina todas las consecuencias de la condena. Puede haber consecuencias migratorias, consecuencias de registro, consecuencias relacionadas con armas de fuego, licencias profesionales, empleo gubernamental o antecedentes que aún deban revelarse en ciertos contextos. Para personas que no son ciudadanas estadounidenses, cualquier decisión relacionada con una condena penal debe revisarse con un abogado que entienda las consecuencias migratorias o con un abogado de inmigración. En algunos casos, el lenguaje de una orden posterior a la condena puede ser muy importante. Para quienes están considerando este proceso, el primer paso práctico es obtener los documentos del caso. Esto puede incluir la denuncia, el acuerdo de declaración, el acta de sentencia, los términos de probation, el historial de cumplimiento y cualquier documento que muestre que probation fue completada. Con esa información, un abogado puede determinar si el cargo era un wobbler, si la sentencia permite una solicitud bajo 17b y si conviene pedir también otros tipos de alivio. Una forma sencilla de pensar en este proceso es la siguiente. Primero se confirma la elegibilidad legal, después se revisa el historial de cumplimiento, luego se prepara la evidencia de rehabilitación y finalmente se presenta una solicitud clara ante la Corte. Aunque el concepto puede parecer directo, los detalles importan mucho. Un error en la petición, una falta de documentación o una mala interpretación de la sentencia puede retrasar el proceso o afectar el resultado. En The Nieves Law Firm revisamos este tipo de casos con atención porque entendemos que una condena por felony puede seguir afectando a una persona mucho después de que el caso terminó. La reducción a misdemeanor puede ser una herramienta importante para avanzar, especialmente cuando la persona ha completado probation, ha cumplido con las órdenes de la Corte y puede demostrar cambios positivos desde la condena. Si usted o un ser querido quiere saber si un felony puede reducirse a misdemeanor en California, el análisis debe empezar con el cargo específico y la sentencia. No todos los casos califican, pero cuando un caso sí cumple con los requisitos, una moción bajo el Código Penal 17b puede ser una parte importante de una estrategia de limpieza de antecedentes. Para hablar con nuestro equipo sobre una posible
reducción de felony a misdemeanor en California, puede comunicarse con nuestra firma. Revisaremos la información del caso, explicaremos las opciones disponibles y le ayudaremos a entender qué pasos pueden aplicarse a su situación. La información correcta puede marcar una diferencia importante. Antes de asumir que una condena por felony no puede cambiarse, revise si el delito era un wobbler, confirme qué ocurrió con probation y hable con un abogado que conozca el proceso de reducción bajo el Código Penal 17b. No olvides darle like y compartir este video. Y para más contenido legal, sigue viendo y suscríbete a nuestro canal.